Tenemos con nosotros a Isabel Infante, que es profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. Y bueno, entre los muchos temas que ha tratado, por citar alguno y en el que más especializada está, es en el tema de la discrecionalidad judicial. Y ha tratado también temas de interpretación, de argumentación jurídica, de responsabilidad, etc. El título de la ponencia de hoy es Seguridad Jurídica y Previsibilidad. Entonces vamos a seguir la misma mecánica que antes, si os parece 25 minutos para cada ponente y 10 para la discusión. De acuerdo. Muchísimas gracias. Es para mí... ¿Está encendido? ¿No? ¿Está encendido? Es el otro, el de al lado. Gracias. Muchísimas gracias. Para mí eso es un placer estar aquí y participar en este simposio. El tema de mi ponencia es seguridad jurídica y previsibilidad. Se trata de una investigación que he empezado precisamente ahora, hace poco, con lo cual es claramente un trabajo en elaboración y espero que a partir de la discusión y de todas las ponencias que voy a oír en este simposio consiga avanzar algo. El objetivo es presentar o defender una concepción de la seguridad jurídica que llamo una concepción que no sea formalista. Intentaré aclarar qué entiendo por concepción formalista y cómo considero yo que debe defenderse el valor de la seguridad jurídica en nuestros ordenamientos constitucionales. Bien, empezaré con algunas observaciones iniciales sobre el valor de la seguridad jurídica. En una primera y muy tosca aproximación, podríamos entender por seguridad jurídica, tomo la definición de Atienza, la capacidad que nos proporciona el derecho de prever hasta cierto punto la conducta humana y sus consecuencias. Algunos a partir de aquí distinguen entre la seguridad jurídica como hecho y como valor. Ahora bien, cuando hablamos del valor de la seguridad jurídica, lo que hacemos es precisamente considerar positivo, valorar positivamente el hecho de estado de cosas donde esa capacidad de previsión se produce. Y en ese sentido aceptamos que tenemos razones para procurar alcanzar o maximizar dicha previsibilidad. En este trabajo voy a reservar el término seguridad jurídica para hacer referencia al aspecto valorativo y el de previsibilidad para hacer referencia a ese hecho o estado de cosas que consideramos valioso y tratamos de maximizar. Una segunda distinción que suele realizarse es entre la seguridad jurídica como un valor interno al derecho, un valor jurídico, y como un valor externo, como un ideal ético-político a los que los derechos deben aspirar, ¿no? Vinculándolo con el ideal del Estado de Derecho. Ahora bien, esta distinción tampoco podemos realizarla, en mi opinión, de manera tajante, pues precisamente necesitamos la configuración, la adecuada comprensión de qué es lo que exige el ideal ético-político del valor seguridad jurídica, es necesario para considerar cómo debemos entender ese valor jurídico que nuestros ordenamientos incorporan, ¿no? El principio de seguridad jurídica y otros principios que los desarrollan, como irretroactividad, legalidad, etcétera, etcétera. Un buen punto de partida para el estudio del valor de la seguridad jurídica lo podemos encontrar en el análisis de las exigencias del ideal de Estado de Derecho. Y aquí, siguiendo las clásicas reflexiones de Elías Díaz, podríamos distinguir diversos elementos, ¿no? La idea del imperio de la ley, sometimiento de todos los poderes al derecho, entendido como derecho democrático, la división de poderes, la actuación según ley y control judicial de los actos de la administración y, por último, la garantía jurídico-formal y la efectiva realización de los derechos y libertades fundamentales. Ahora bien, en estos distintos elementos no se encuentran en el mismo plano. Elías Díaz nos señalaba que el primero, el imperio de la ley, le hablaba de prioridad lógica e histórica frente al resto, pero que es precisamente el último, los derechos y las libertades fundamentales, el que tiene prioridad justificativa, porque es precisamente el que dota de valor
a las instituciones que hacen posible el desarrollo de estos derechos fundamentales. Esta misma idea, la instrumentalidad del ideal político del imperio de la ley, ha sido recientemente defendida en el magnífico libro de Francisco Laporta, El imperio de la ley. Se trata, nos dice, de una idea moral regulativa, un conjunto de exigencias éticas para el poder y para el derecho que han de ser cumplidas en la mayor medida posible. Y el valor moral lo encuentra Laporta precisamente en su relación directa con la autonomía personal. La existencia de normas que nos proporcionan un cierto grado de previsibilidad de las relaciones sociales es una condición necesaria, aunque no suficiente, para el desarrollo de la autonomía personal. Cualquier análisis de las implicaciones de la seguridad jurídica debe entonces, en mi opinión, partir precisamente de la consideración de que se trata de un valor en la medida en que es un instrumento para la consecución de otros fines considerados valiosos. En términos individuales podríamos decir el desarrollo de la autonomía personal y en términos sociales el formar parte del entramado que posibilita el desarrollo de los derechos humanos, es decir, que posibilita el desarrollo de la justicia. Otra característica que se suele predicar de la seguridad es precisamente su carácter formal. Pero claro, ¿qué quiere decir que algo tiene carácter formal? Y en mi opinión podemos distinguir al menos tres interpretaciones en los cuales, o tres sentidos en los cuales decimos que estamos ante un valor formal y contraponemos valores formales a valores sustantivos. La primera sería la que contrapone valor formal a valor último. En este sentido, los valores formales serían los que no son últimos, utilitarios podríamos decir. Pero eso nos llevaría a considerar que valores como el pleno empleo, la igualdad de oportunidades, etcétera, tampoco serían valores, serían igualmente valores formales y nos aportaría, en mi opinión, demasiado del uso más estándar de esta expresión, valor formal. Una segunda interpretación es el que considera que los valores formales son aquellos que dependen exclusivamente de rasgos formales del derecho, sin hacer referencia al contenido de las regulaciones. Claro, rasgos formales, vuelve a aparecer aquí el término y tendríamos que aclararlo. Lo utilizo en un sentido muy amplio, incluyendo los 4 sentidos de formalidad que señalaban Atiyah y Summers en su análisis, y que estos autores destacaban que se trataba de sentidos graduables, algo podía ser más o menos formal. Se trata de la formalidad autoritativa, la formalidad en cuanto al contenido de las regulaciones, es decir, el grado de independencia, podríamos decir, de las redacciones de las regulaciones respecto a las razones sustantivas que las justifican, la formalidad interpretativa o la primacía de la interpretación literal y la formalidad perentoria o la dificultad de ser desplazado por razones sustantivas en contra. Y por último, la tercera interpretación de qué quiere decir hablar de valor formal sería aquella que considera que los valores formales son independientes de los otros valores jurídicos, los que encarnarían la justicia como la igualdad o la libertad. Y en ese sentido, en ocasiones se señala que la seguridad es totalmente independiente de la justicia de un derecho. Un sistema jurídico puede alcanzar el mismo grado de seguridad independientemente de su justicia o su injusticia. Pues bien, en mi opinión, los dos últimos sentidos en qué implica el carácter formal de la seguridad, si son exagerados, si son exacerbados, llevarían precisamente a esta concepción formalista que yo pretendo rechazar. Yo pretendo relativizar un tanto la dependencia de la seguridad de esos rasgos formales, así como relativizar un tanto esa distinción tajante entre seguridad y otros valores jurídicos. Bien, dejemos de momento de lado el aspecto valorativo y centrémonos en qué consiste la previsibilidad de ese estado de cosas que se pretende maximizar por parte del derecho. Me ocuparé primero de qué hablamos cuando hablamos de previsibilidad jurídica referida al derecho, que es lo que la caracteriza, y en segundo lugar, en qué consiste o cómo podemos caracterizar ese carácter graduable que se suele predicar de la misma. En general, podemos decir que
con el término previsibilidad hacemos referencia a la cualidad de aquello cuyo acontecimiento puede ser conocido o conjeturado por algunas señales o indicios. Se refiere siempre a sucesos, acontecimientos futuros. Y a partir de esta definición, creo que la juridicidad podemos encontrarla en dos momentos. Por un lado, en qué tipo de cosas, qué tipo de sucesos ocupan a la previsibilidad jurídica y qué tipo de indicios, con qué tipo de indicios opera. Respecto a la primera, qué sucesos pueden ser objeto de la previsibilidad jurídica, creo que nos ocupamos aquí de conductas humanas. Conductas humanas de los tipos más diversos, desde conductas naturales, conducir por la derecha, no matar, etc., como también acciones institucionales, los llamados actos jurídicos, bien realizadas por particulares, pensemos un despido laboral, o bien por órganos jurídicos, la imposición de una multa, una sanción, un reconocimiento de una indemnización, una calificación urbanística, etcétera, etcétera. Muchos de los análisis de la seguridad jurídica, sobre todo los realizados desde la perspectiva del imperio de la ley, del control a los poderes públicos, se han centrado exclusivamente en la previsibilidad de las decisiones judiciales aplicativas, presuponiendo la previsibilidad de otro tipo de conductas. Pero creo que eso a veces deforma la idea de seguridad. No debemos perder de vista que en ocasiones también nos puede interesar prever otro tipo de actos jurídicos, una reforma legislativa, un acto discrecional y, por supuesto, también conductas de particulares, ¿no? Lo que yo llamo la previsibilidad primaria. A esta generación de previsibilidad primaria contribuye de manera fundamental, como es obvio, la configuración del derecho como un orden coactivo. La idea de coactividad está ahí generando o incrementando la previsibilidad. Pero también hay muchas otras instituciones jurídicas, como por ejemplo la doctrina de que nadie puede ir en contra de sus propios actos en el derecho negocial, que está dirigida precisamente a incrementar la previsibilidad jurídica. Pasemos a la segunda. Siento ir tan rápido, pero bueno, la ponencia está a disposición de los demás. Pasemos a la segunda cuestión. ¿Qué tipo de indicios son con los que opera la previsibilidad jurídica? Hemos dicho que se trata de la capacidad que nos proporciona el derecho, por lo tanto, hacemos referencia a factores de naturaleza jurídica. Y en ese sentido, por ejemplo, en mi opinión, no hablaríamos de que existe previsibilidad jurídica, sino en una sociedad el miedo generalizado a la mafia hace que podamos prever con gran certeza que ciertos delitos van a quedar impunes. Eso no sería previsibilidad jurídica. Ahora bien, la identificación o la definición de cuáles son los factores jurídicos implica responder previamente a cuál es la concepción del derecho que consideramos oportuna, y esto excedería muchísimo los límites de esta ponencia. Pero sí advierto que yo suscribiría una concepción, podríamos llamar, constitucionalista del derecho, y señalaré simplemente, de manera muy sintética, tres rasgos que la caracterizarían. En primer lugar, la consideración del derecho como una realidad dinámica que consiste en una práctica social compleja que incluye, además de normas de diversos tipos, reglas, principios, etc., procedimientos, valores, acciones, agentes, etc. En segundo lugar, la importancia otorgada a los principios como ingrediente necesario, además de las reglas, para comprender la estructura y funcionamiento del derecho. Y las peculiaridades de estos tipos de normas, reglas y principios se conciben fundamentalmente a partir del papel que juegan en el razonamiento práctico, de tal modo que también, por ejemplo, la validez jurídica ya no puede ser entendida exclusivamente en términos formales. Existen también criterios de validez sustantiva. Y en tercer lugar, una tendencia hacia la integración entre las diversas esferas de la razón práctica, derecho, moral y política, lo que por un lado implica difuminación de fronteras entre derecho y no derecho, y por el otro lado también cierta conexión entre derecho y moral. Quizás un ejemplo nos pueda servir para ilustrar la permeabilidad de fronteras a la que me estoy haciendo referencia. ¿Alguien pudo haber previsto la reciente decisión del Constitucional sobre la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, atendiendo precisamente a la gran aceptación social que tienen hoy en día las parejas homosexuales? Pues bien, no solo habría acertado, sino que los indicios o las señales que él utilizó son precisamente algunos de los argumentos que el Tribunal Constitucional consideró como jurídicamente relevantes para dicha constitucionalidad.
Paso a la siguiente cuestión, a la idea de la graduabilidad de la previsibilidad. Usualmente la previsibilidad se presenta como una propiedad graduable, que se puede dar en mayor o menor medida. Si pensamos en un continuo, en un extremo tendríamos certeza absoluta y en el otro la incertidumbre total. Pero claro, si hablamos de conductas humanas, necesariamente nos vamos a situar siempre en terrenos intermedios. Cualquier conducta humana está siempre inmersa en una serie de prácticas sociales y por ese puro dato ya nos proporciona cierta previsibilidad. Además, en el caso del derecho, y como Fuller señaló, nos encontramos siempre necesariamente con normas que en algún grado han de ser públicas, generales, claras, estables, de posible cumplimiento y retroactivas, no contradictorias y aplicadas de manera consistente y regular. Todas estas características contribuyen a generar previsibilidad. Pero aún así seguimos considerando que hay derechos que generan mayor previsibilidad o que cumplen más con este ideal de seguridad jurídica. Lo que yo me pregunto es, ¿qué quiere decir que hay más previsibilidad? ¿Qué es lo que se compara? Y en mi opinión, conviene destacar la idea de que se trata de un fenómeno complejo, es decir, que se proyecta en diversas dimensiones, cada una de las cuales es a su vez graduable. Algo puede ser más o menos previsible en al menos las 3 dimensiones que yo señalo, puede haber otras. La primera sería una dimensión objetiva, qué es lo que se puede o cuánto se puede prever. La segunda, una dimensión subjetiva, quiénes pueden prever. Y la tercera, una dimensión temporal, cuándo o hasta cuándo llegan nuestras previsiones. Respecto a la primera dimensión, la objetiva, un derecho será tanto más previsible cuanto más cosas o con mayor precisión nos permita prever. ¿En qué tipo de cosas? Pues precisamente las conductas que son prohibidas, obligatorias o permitidas según el derecho, las consecuencias establecidas para dichas conductas y también las condiciones para la generación de tales consecuencias, condiciones que pueden ser procesales, temporales, pensemos en la prescripción, económicas, pensemos en la ley de tasas, etc. Los análisis de la seguridad jurídica que considero formalistas suelen ocuparse centralmente de esta dimensión objetiva y suelen vincular el grado de previsibilidad precisamente a la presencia de los 4 sentidos de formalidad que antes señalaba. Desde esta perspectiva, el derecho será tanto más previsible cuanto la aplicación de sus normas, identificadas por su origen autoritativo, puede realizarse de manera independiente a las razones sustantivas que las justifican, lo que implica que sean reglas de acción, con autonomía semántica y que su interpretación se limite a constatar el significado literal. La situación óptima parecería ser la aplicación casi mecánica del derecho. Pero, obviamente, la exigencia de que todo el derecho pueda aplicarse de esta manera es imposible de conseguir. Y, esto es lo que a mí me interesa destacar, es también indeseable. En muchos casos parece conveniente optar por una cierta flexibilidad de la regulación, porque lo que nos interesa prever es precisamente que un cierto bien, un cierto fin será protegido, el interés del menor. Por lo tanto, no tanto una conducta concreta particular, serían los casos en que el derecho opta por regulación, por delegación de poderes discrecionales. Obviamente, la aplicación de los poderes discrecionales no se puede realizar de manera mecánica, exige llevar a cabo juicios de adecuación medio a fin y exige llevar a cabo ponderaciones. Pero, y esto es lo que me parece interesante, esta aplicación no está exenta de posibilidad de control racional, no es una mera racionalidad deductiva, por supuesto, se asemeja mucho más a la idea de Frones, es una racionalidad práctica, pero en mi opinión eso implica que no están exentos de previsibilidad. Ahora bien, para que se desarrolle esa previsibilidad necesitamos que se haya desarrollado una práctica social favorable a las exigencias de dicho control racional sobre los actos del poder. Paso a la dimensión subjetiva rapidísimamente. ¿Quiénes pueden prever? Una norma secreta o una norma de acceso restringido implicaría negación absoluta de previsibilidad en este sentido, pero aquí también tenemos cierta graduabilidad. Y hay diversos factores que pueden incrementar o disminuir la misma. Además de la publicación y una accesibilidad no solo formal, material, nos encontramos con la claridad en la redacción, la simplicidad
la mayor o menor complejidad técnica, las ideas de remisiones legislativas. Pensemos, por ejemplo, la dispersión de competencias normativas, los problemas para determinar la ley aplicable, creo que hay una ponencia esta tarde. Todos estos factores pueden hacer muy complejo conocer al detalle la regulación aplicable. Por tanto, hay un factor fundamental generador de certeza en esta dimensión, la idea de coherencia normativa que nos ofrecen precisamente los principios. Si distinguimos, como hizo Llewellyn, entre la seguridad de los legos y la seguridad de los juristas, habría que admitir que la primera, la de los legos, no depende tanto de una predeterminación total del contenido de las decisiones judiciales en reglas preexistentes, sino que lo que permite orientarse a la población en general y contribuye, por tanto, a generar la previsibilidad necesaria, es reconocer los principios que subyacen a las reglas y, en último término, las congruencias entre las normas jurídicas y los modos de vida. Hemos hablado de que un derecho será tanto más previsible cuanto más sujetos puedan realizar las previsiones. Pero claro, no se trata de determinar cuántos sujetos en abstracto, sino precisamente en relación con los sujetos afectados por la regulación. Y en mi opinión nos encontramos con muchas regulaciones que afectan a clases de sujetos con intereses enfrentados. Pensemos, por ejemplo, consumidores y proveedores de servicios, trabajadores, empresarios. Entonces, creo que una determinada regulación puede generar más o menos previsibilidad a uno de estos colectivos de sujetos. Por último, nos encontraríamos con la dimensión temporal. ¿Cuándo o hasta cuándo se puede prever? La previsibilidad será mayor cuanto mayor sea el lapso del tiempo en las que podemos realizar previsiones. Y aquí encontramos exigencias como irretroactividad o la idea de estabilidad del derecho. Pero de nuevo me parece que deben distinguirse dos sentidos de estabilidad. Uno más formal, estabilidad como ausencia de cambios. Las normas deben tener un mínimo de perdurabilidad en el tiempo para que los destinatarios puedan planificar su conducta respecto a ellas. En este sentido, un derecho en continua transformación es, sin lugar a dudas, un desafío a la previsibilidad. Pero junto a este sentido nos encontramos también un sentido de estabilidad como continuidad, como coherencia. Para ver cuándo hay violación de esta estabilidad tendríamos ya que entrar a valorar el contenido de las reformas. No todas las reformas implican una privación de la estabilidad en este sentido. Y no todas las reformas implican necesariamente un déficit de previsibilidad. Pensemos en un cambio de una norma ambigua. No hay ningún déficit ahí de previsibilidad, sino lo contrario. O una reforma que elimina una norma incoherente o contradictoria con otras. Entonces, normalmente existe cierta vinculación entre los dos sentidos, pero no necesariamente. Me parece especialmente relevante el segundo, la estabilidad como continuidad. Y para entender su alcance, debemos tener en cuenta el derecho no solo como un sistema dinámico que cambia, sino el derecho como, y vinculo con la idea, práctica social, que la continuidad viene dado precisamente por esos principios que pretende desarrollar, por los fines a los cuales que dotan de sentido al derecho. Ya para terminar, vuelvo al valor de la seguridad jurídica. Y la pregunta es precisamente ¿cuál es la previsibilidad valiosa? He intentado señalar con las distintas dimensiones que una normativa puede ser muy precisa, pero sin embargo muy poco accesible o muy poco estable. Las vinculaciones entre las distintas dimensiones pueden ser muchas. Lo que incremente la precisión puede también incrementar la estabilidad o todo lo contrario. La cuestión relevante es precisamente qué previsibilidad consideramos valiosa. Para determinar esta cuestión necesitamos descender al detalle, no podemos resolverlo en abstracto, señalando para todos los casos. Habrá que determinar cuáles son los bienes e intereses en juego en cada situación. No es lo mismo el derecho penal que el derecho laboral, que el derecho hereditario. Y por lo tanto necesitaremos hacer lo que yo llamo una ponderación interna a las propias exigencias de la seguridad jurídica. Precisión, estabilidad, coherencia, etc., para determinar
cuál es la exigida por el derecho. Pero junto a ella es necesaria también realizar una previsión externa. El valor seguridad jurídica no es único valor jurídico y por lo tanto tendremos que valorar esas exigencias con otros valores que se contengan en el derecho. En este sentido, y ya concluyo, creo que la previsibilidad que consideramos valiosa y la que, por tanto, el principio de seguridad jurídica nos obliga a maximizar es aquella que afecta a expectativas razonablemente fundadas, es decir, expectativas que han de ser consideradas legítimas a la luz de los principios y valores del propio derecho. Si esto es así, debemos admitir que la seguridad jurídica no puede seguir siendo concebida como un valor dependiente únicamente de rasgos formales del derecho y que no es cierto que pueda desarrollarse en igual medida independientemente de la justicia o injusticia del derecho. Muy brevemente, enhorabuena por la ponencia, me ha parecido muy interesante. Yo planteo simplemente una duda a la luz de cambios normativos previstos actualmente. En el todavía no muy publicado proyecto de Código Penal Procesal o Procesal Penal nuevo, circulando por debajo de las mesas, se introduce un artículo 602 que hace vinculante, en términos similares a los de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia penal. Pretensión que ya el Tribunal Supremo ha avanzado desde hace mucho tiempo, incluso ha metido por ahí en nuestros acuerdos en plenos no jurisdiccionales, diciendo que fuera la doctrina del Tribunal Supremo no hay salvación. Mi pregunta es, dentro del concepto material de seguridad jurídica del que hablas, ¿debe estar incluido y en qué medida la constancia de la interpretación jurisprudencial? ¿Preceptos que vinculen a los jueces inferiores a la jurisprudencia de los superiores son deseables? ¿En qué medida? Espera, hacemos la rueda, ¿no? La conclusión es sumamente atractiva y desde luego es difícil no sentirse identificado con lo que tú propones, Isabel, porque claro, la seguridad jurídica que tiene un nacido esclavo de vivir esclavo y de sufrir tiene seguridad jurídica, pero no es valiosa. O sea, esa sería solo cuando es la alta probabilidad o certeza de realización de expectativas razonables y no de expectativas irrazonables, injustas o absurdas. Pero por otro lado tiene un pequeño problema, y es que quizá eso va a hacer que se pierda lo que de todos modos merece considerarse la dualidad o pluralidad de valores jurídicos. Y claro, si ya definimos la seguridad jurídica así, por ahí nos va a decir, bueno, pues si no es justa no hay seguridad jurídica. Entonces se pierde. Y una pequeña pregunta, la confianza legítima, que ahora se invoca mucho el principio de confianza legítima, ¿la subsumiríamos en la seguridad jurídica, que es algo que viene de la doctrina alemana y que tiene otra prosapia? ¿Cómo la engarzamos? A ver, yo quería hacer un par de reflexiones o comentar a ti a ver qué te parecen o a todos. A ver, tú has dicho que el imperio de la ley es un valor ético, ¿no? Yo creo que es un valor ético, pero que también es un principio imprescindible de un Estado democrático de derecho. Por no meternos ya con el Estado social, pero de un Estado democrático de derecho. Entonces, yo creo que solo la seguridad jurídica, digamos que hay que enmarcarla aquí. No tiene, o sea, no es que no tenga sentido, pero eso, lo que tú decías, la seguridad jurídica, pues en un Estado aunque no respeta mínimos derechos fundamentales, entonces yo creo que es un valor de un Estado democrático de derecho, digamos, sin esto no puede funcionar, o sea, o no sería un Estado democrático de derecho. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo a la conclusión que he llegado después, tampoco hace falta pensar mucho, pero bueno, yo creo que hoy en día, en el derecho español me estoy refiriendo, asistimos a una completa inseguridad jurídica. Me voy a limitar a dos aspectos. Un aspecto es que en el ámbito en que los jueces no tienen discrecionalidad, es decir,
para abrir una farmacia tiene que estar a 250 metros de tal, o sea, ninguna discrecionalidad. Los jueces me estoy refiriendo al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, se están saltando, digamos, no voy a decir todos los días, pero muchos días las normas, y da lo mismo, o sea, da lo mismo, es decir, claro, desde el momento en que es el último tribunal, pues ya no hay más, y digamos, evidentemente esto se justifica con argumentos, pero que son argumentos completamente inválidos, eso por una parte. Y por otra parte, por ejemplo, con el tema de la igualdad en la aplicación de la ley, ¿no? El artículo 14, el Tribunal Constitucional habla que tiene dos vertientes, ¿no? La igualdad en la ley y la igualdad en la aplicación. Bien, ¿qué ocurre? Que, digamos, el Tribunal Constitucional ha impuesto tantos requisitos a la igualdad, o sea, para que se llegue a decir que no hay igualdad en la aplicación, que prácticamente es lo mismo que se dice que no hay igualdad en la aplicación. Es decir, que a mí me puede parecer bien o mal decir que cada juez es independiente y que lo que sea, y que no se tiene que vincular por decisiones en el Tribunal Supremo y tal, pero bueno, que se diga. O sea, que no se diga que hay igualdad que en la aplicación de la ley, porque en realidad no la hay. Es decir, uno de los requisitos que impone el Tribunal Constitucional es que se puede cambiar la interpretación, etcétera, de la siempre que sea motivada. Y dice, el Tribunal Constitucional no es competente para entrar en la validez o no de la motivación. Bueno, entonces yo creo que digamos que hoy en día está muy resquebrajado el imperio de la ley, digamos, por estas dos cosas, es decir, porque parece que basta con que el aplicador del derecho haga alusión al espíritu de la ley, a la finalidad de la ley, para saltarse completamente la ley. Sí, gracias por las intervenciones. A ver, Jacobo sí que me comentaba sobre la propuesta, que no conozco, pero a mí sí que me parece que puede resultar muy problemática, precisamente porque sería ciertas exigencias si estamos en materia penal. De hecho, uno de los ejemplos que tengo en el texto, en la ponencia... ¿Qué? Parot, que digamos que es el gran caso. Claro, por ejemplo. Digo que uno de los ejemplos que yo utilizaba era del ámbito administrativo, donde sí que se considera vinculante la jurisprudencia del Supremo, y es realmente espeluznante en materia de cómo entiende la prescripción. Es una decisión muy reciente del Constitucional, 2012, y clarísimamente es dotarla con una concepción muy formal que hace que el día en que empiece a contar la prescripción en materia de sanciones administrativas puede no llegar a existir nunca, pero como se sabe qué día sería en caso de que existiera, no hay, en opinión del Constitucional, déficit de previsibilidad. Un juez sabe si ha empezado a prescribir o no. Claro, nos eliminamos de la idea de qué se trata. Respecto a la observación del profesor Lorenzo Peña, claro, yo sabía que esto iba a generar una cierta observación, que es la idea de que se confunden todos los valores. Mi tesis, yo creo que no se llega a esa conclusión. Ahora bien, yo sí que considero que la adecuada comprensión de los valores jurídicos descansan unos sobre otros, ¿no? Y todos acaban apoyándose necesariamente en el que sería valor jurídico último, que bueno, pues podría ser definido así con Dworkin, ¿no? Como la dignidad entendida como igual consideración y respeto, etc. Pero eso no implica que sigamos pudiendo hablar de distintos componentes de la justicia. Pero es verdad, la adecuada comprensión, desde esta óptica coherentista, principialista, descansan unos sobre otros, y entonces implica cierta confusión. Y respecto al diagnóstico de Victoria, yo coincido, y también soy muy negativa, creo que estamos perdiendo. No sé si pensabas, o sea, si incorporaba también una especie de crítica o sea, si detrás hay una necesidad de rescatar cierta importancia de estas características formales, pero creo que no. Creo que el formalismo mal entendido nos lleva, por ejemplo, a conclusiones claramente... Digamos que está claro que hay ámbitos de discrecionalidad, o sea, eso, vale. Pero esos ámbitos de discrecionalidad tienen límites. Sí, claro, por supuesto. Y luego hay supuestos en que no hay ninguna discrecionalidad. Y bueno, pues...
Vale, pues